Bien, bienvenidos a la charla número 13 que tenemos con el pastor Marcelo Montenegro. Él es un pastor de una iglesia en Corrientes, en donde él pastorea, pero como él tiene un trasfondo judío y es judío, tiene mucha enseñanza que tiene que ver de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Lo hemos invitado, ya nos ha dado otras charlas y vamos a escuchar hoy las charlas sobre las fiestas judías en el Nuevo Testamento. Ahora estas charlas serán cada 15 días en el marco de este movimiento del cual yo presido. Mi nombre es Agustín Marsal, pastor. Es un movimiento que se llama TJC2, en inglés Toward Jerusalem Council II, en castellano Hacia el Concilio de Jerusalén II. ¿En qué consiste esta visión y este movimiento? Bueno, vamos un poquito a la historia. Ustedes saben que en el principio el cristianismo era un movimiento que se daba dentro de Israel, era un movimiento judío, Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos y toda la iglesia primitiva era judía. Así que en los inicios del cristianismo, digamos que todos eran judíos. Hasta que llegó un punto donde el evangelio comenzó a abrirse al mundo gentil, no judío, y allí hubo un debate que tenemos registrado en el libro de los Hechos capítulo 15, un debate muy importante porque, digamos, hasta este momento el cristianismo estaba dentro, digamos, de ese marco del judaísmo, pero hubo un debate y bueno, allí sabiamente, guiados por el Espíritu Santo, la iglesia primitiva dijo: el evangelio tiene que ir al mundo gentil y no tiene que ir acompañado de las costumbres y prácticas del judaísmo. Salvo dos cosas que ellos remarcaron: no comer comida a los ídolos y otras cosas más, pero dijeron: entregamos el evangelio con plena libertad para que el mundo gentil viva el evangelio sin todo ese trasfondo judaico. Ellos sí mantuvieron su tradición porque eran judíos, pero no le impusieron eso a los gentiles. Bueno, el tiempo pasó y la iglesia gentil creció muchísimo, y esto afectó mucho porque además, en el año 70 fue destruida Jerusalén y esto afectó la base que había del cristianismo judío que se dispersó por el mundo antiguo. Y fue creciendo el Imperio Romano, el cristianismo, pero para el año 300 el Imperio Romano adoptó el cristianismo en forma oficial y allí, desgraciadamente, el emperador Constantino y otros obispos del occidente quisieron cortar, digamos, este vínculo del cristianismo con el judaísmo. Esto empezó a tomar una distancia entre el cristianismo y el judaísmo que se fue agrandando. Desgraciadamente, esto se fue ampliando. Desgraciadamente, encima vinieron las cruzadas, donde directamente los cristianos mataban judíos, la Santa Inquisición, donde en España y Portugal también se perseguía y mataba judíos, y así, tristemente, durante muchos siglos, los cristianos, en vez de ser amigos de los judíos, muchas veces fuimos enemigos. Esto trajo una gran tristeza a Dios por esta separación, y después vino en el siglo XX el Holocausto con el nazismo, donde la iglesia cristiana hizo un gran silencio a todo lo que estaba pasando. Pero bueno, empezó a haber en principios del siglo XX, finales del XIX, un movimiento de judíos que comenzaron a aceptar a Jesús, de judíos mesiánicos se llamó, y comenzó a haber cada vez más este movimiento de, milagrosamente, judíos que comenzaban a acercarse a Jesús, a pesar de que durante muchos siglos los cristianos no fueron muy amigos de los judíos. Y bueno, entonces empezó a haber comunidades de judíos mesiánicos en el mundo, y un rabino mesiánico en los Estados Unidos, llamado Marty Waldman, preparando una conferencia, recibió una visión de parte de Dios. Esta visión hablaba de un segundo concilio donde, al revés del concilio primero, donde los judíos abrieron gentiles,
en este concilio la iglesia gentil tenía que abrir el evangelio a los judíos. Digo abrir porque para muchos, durante muchos siglos, si el judío se convertía al cristianismo, tenía que negar su identidad como judío, y prácticamente esto lo hacía muy difícil. Entonces la iglesia gentil debería abrir el evangelio, que los judíos sigan siendo judíos, pero aceptando a Jesús, a Yeshua, y no solo eso, sino honrándolos con mayores, que cumpliría exactamente lo que tenemos en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de los Romanos, donde Pablo habla de esto, de que tiene ese tronco antiguo que es el pueblo judío y que los gentiles somos las ramas injertadas, pero que en un momento determinado el tronco antiguo y las ramas injertadas se van a volver a unir. Y cuando el tronco antiguo vuelva, que es el pueblo de Israel, el mundo recibirá una gran bendición. O sea que a los gentiles nos conviene que este pueblo judío vuelva y se acerque y venga hacia Jesús, porque traerán con ellos una revelación, un entendimiento de las Escrituras que nos va a enriquecer muchísimo. Así que este es un poco un resumen. Este movimiento hace 25 años que está desparramado en los 5 continentes. Hay grupos que básicamente consisten en reuniones informativas. Este movimiento se sostiene mucho por la oración y realmente sin oración sería imposible lo que está sucediendo. Hay un comité internacional donde se reúne este comité internacional en Jerusalén una vez al año, y allí 7 judíos y 7 gentiles una vez al año deliberan sobre cómo ir avanzando en esta visión. Así que si a usted le interesa esto, después le puede mandar más material. Tenemos material que enviamos por PDF, también hay material escrito, pero bueno, esta es una visión y producto de esta visión estamos haciendo estas charlas informativas cada 15 días. Así que ahora le voy a dar el lugar al pastor Marcelo Montenegro para que él nos dé esta charla que se ha titulado Las fiestas judías en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, y después que hable Marcelo habrá un tiempo de preguntas. Pastor Agustín, ¿iniciás con oración? Sí, cómo no. Señor, te damos gracias por esta nueva charla de Marcelo Montenegro. Pedimos, Señor, que tú estés guiando esta charla, esta conversación, esta conferencia, para que abras nuestros ojos, Señor, a estos temas tan importantes, que abras nuestros ojos a todos los hermanos que están escuchando y que podamos tener interés en lo que tiene que ver con el judaísmo y su relación con el cristianismo. Gracias, Señor. Bendice esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Marcelo Montenegro es el que va a dar la charla, así que lo invitamos a exponer. Sí. Ahí está. Hola, de nuevo, buenas tardes. Una alegría poder estar juntos otra vez. Muchas gracias. Tengo mi coequiper, acá está Fernanda, cebándome unos mates, y también me va a ayudar en algunos puntos. Bueno, quería empezar con un testimonio. Nosotros hace bastantes años ya estamos trabajando de esta manera, de pastoreando y también compartiendo con la Iglesia del Señor en diferentes lugares con respecto al trasfondo hebreo de la Biblia, ¿no? Y se da una paradoja, se da una contradicción en el mundo evangélico, sobre todo, que es donde más nos movemos, que iglesias que tienen una especie de idealización de Israel como pueblo judío, y a veces ya parece una especie de una idolatría de Israel, ¿no? Y por otro lado, grandes sectores de la iglesia, una total indiferencia hacia Israel. Y nosotros creemos que no es ni una cosa ni la otra. Nosotros creemos que Dios tiene un plan con la nación de Israel, Dios tiene un plan con su pueblo escogido. Como dice Pablo, Dios
Dios no ha desechado a su pueblo, pero tampoco podemos pensar que todo lo que hace Israel, que nosotros tenemos que hacer o cosas así, porque no, son pactos diferentes, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un nuevo pacto, que Yeshua estableció un nuevo pacto, nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés. No se puede estar bajo dos pactos, nosotros estamos en un pacto nuevo, un mejor pacto. Pero también es cierto que cuando nosotros tenemos esa indiferencia hacia la cultura hebrea, hacia el trasfondo judío, ahí se nos escapan cosas muy preciosas de la Escritura, porque la Biblia fue escrita y fue inspirada en un contexto judío, en un contexto hebreo. Digo, hebreo y judío a veces uso como sinónimo, aunque no son lo mismo. Estamos hablando de diferentes periodos. Pero el Señor Jesús vivió en el tiempo del judaísmo, lo que se llama el judaísmo rabínico, el periodo del Segundo Templo. Y hay un testimonio que a mí me llegó muchísimo, de un joven americano, hoy adulto ya el hombre, ¿no? Que él estaba en la iglesia, contaba que estaba en una iglesia bautista. Yo también, primer contacto con la iglesia lo tuve con la iglesia bautista, hace muchísimos años. Y él cuenta que él leía la Biblia, él tenía trasfondo judío, y él leía la Biblia con gran avidez, tuvo un encuentro con el Señor en la adolescencia. Por eso yo me siento identificado con ese testimonio, porque me pasó algo parecido. Y tuve un encuentro con la palabra, quedó muy impactado por la palabra, pero él quería entender la Biblia. Y hablaba con los pastores, con los líderes de la iglesia, con los hermanos mayores, y le decían, mirá, yo no entiendo. Y los pastores le decían, bueno, mirá, la Biblia, el Espíritu Santo te va a revelar, después vas a entender, tenés que orar, un día vas a entender, la Biblia se interpreta a sí misma. Y así estaba él, así estaba de un lado al otro, él queriendo entender y no entendía el Evangelio, no entendía algunas epístolas, no entendía. Y él cuenta en su testimonio que un buen día le sale la oportunidad, por su trasfondo de judío, le sale la oportunidad de ir un paseo a Jerusalén. Y se va a Jerusalén y pasa un tiempo allá. Y ahí se da cuenta lo que a él le ocurría. Que como él no se crió en el judaísmo y no conocía nada de la cultura judía, él por eso no estaba entendiendo el Evangelio, por eso no estaba entendiendo lo que decía la Biblia. Y él se puso muy mal, se enojó con los pastores. Dice, ¿por qué ellos no me dijeron que era tan sencillo? Me tenían que el Espíritu Santo, que ore, que la revelación, y era tan fácil decirme, estudia la cultura judía y vas a entender muchísimas cosas. Y bueno, a partir de ahí él se volvió un experto en ese campo y se dedicó la vida a estudiar esto. Y es apasionante realmente cuando uno empieza a mirar que todo absolutamente está conectado. El otro día el hermano Enrique dio una charla impresionante sobre las raíces que tenemos en común entre hebreos y cristianos, y nosotros acá con Fernanda volvimos a escuchar el video, volvimos a ver el video porque era muy profunda la charla que dio Enrique. Y de eso estamos hablando, ¿no? De que hay una continuidad en el espíritu, ¿no? Hay una continuidad en el espíritu, aunque las formas van cambiando, los tiempos. Pero realmente el espíritu es el espíritu del Señor, que es el mismo, ¿no? Desde la creación hasta hoy. El Señor no cambia. Entonces, en ese contexto es que nosotros queremos compartir, nunca pensando que un gentil tenga que cumplir de alguna manera las mitzvot, los mandamientos del judaísmo, no es ese el espíritu, sino al contrario, es iluminar al creyente en el sentido de que pueda comprender mejor las escrituras, comprender mejor el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo, para que las cosas se vuelvan más transparentes, para que el texto se vuelva más claro. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar ministrando a una congregación de Paraguay, que nos habían invitado también por este tema, y era lindo poder compartir con ellos y mostrarles cómo
el tema no es, a veces como pensamos, bueno, si no conozco las fiestas judías, no voy a entender no voy a entender el Antiguo Testamento. Esa no es la realidad. La realidad es que cuando no conocemos las fiestas judías nos perdemos gran parte del Nuevo Testamento. Y eso por ahí es lo que a nosotros nos interesa justamente cuando compartimos con los no judíos, porque solamente el Evangelio de Juan hace 11 menciones a la Pascua. Solo el Evangelio de Juan. Imagínense, tal vez el Evangelio que más usamos, más predicamos, y todo el tiempo está estructurado, todo el libro está estructurado sobre la Pascua. Entonces, cuando no conocemos la Pascua hebrea, que les vuelvo a repetir, como les decía el otro día, no es la Pascua del Éxodo, ¿sí? Porque hay una Pascua del Éxodo que es la Pascua de Moisés, pero la Pascua de Juan es una Pascua rabínica, una Pascua que contiene muchas tradiciones que Jesús guardó, que Jesús cumplió, y entonces es ahí donde nosotros queremos insertar esta enseñanza, esta charla de hoy, poder mostrar cómo Jesús aparece en escena, ahí en el principio de Juan, fíjense ahí en el capítulo 1 de Juan, cuando aparece Jesús en la escena, y Juan el Bautista, ¿sí? Le dice en el capítulo 1, versículo 29 de Juan, dice, estaba Juan el Bautista bautizando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa primera línea ya nos llama la atención, ¿no es cierto? Porque cualquiera de nosotros podría creer, podría pensar que por el sistema sacrificial, digamos, que tenía el templo templo de Salomón y después el templo de Herodes, que Juan estaba haciendo referencia a los sacrificios del templo. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque si uno estudia los diferentes tipos de sacrificios del templo, uno se va a dar cuenta que no existe ningún sacrificio de un cordero que quite el pecado del mundo. Entonces, Juan no está hablando de eso. Juan está haciendo referencia al Cordero Pascual, al Cordero Redentor, no es al Cordero del sacrificio del templo. O sea, él nos remite a antes de que la Torá sea entregada. Recuerden ustedes que la Torá, Israel recibe la Torá ya con Moisés, pero él celebra la Pascua antes de recibir la Torá, ¿sí? Para la liberación. Entonces, este símbolo de la redención, que es el Pesaj judío, que está ahí relatado en el Éxodo, capítulo 12 del Éxodo, ahí es donde se sacrifica el cordero. Y recuerden que el mandamiento era, sacrifiquen un cordero por familia, ¿sí? Y esto ya es algo que nos llama la atención porque está asociado a la familia. Acuérdense que cuando Dios llamó a los patriarcas, llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas las familias, ¿sí? O sea, hay toda una conexión desde el principio, desde los patriarcas, una conexión que va atravesando toda la escritura. Entonces, dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y cuando termina el ciclo de Abraham, ahí en el Génesis 22, cuando a él se le pide su máxima prueba, y se produce lo que se conoce en el cristianismo como el sacrificio de Isaac, pero que en realidad no hay ni un sacrificio, es una atadura en realidad. Cuando él lo lleva y lo ata al hijo, ustedes se acuerdan ese diálogo ahí donde el hijo le dice, papá, dice, mira qué lindo, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, dice, pero ¿dónde está el cordero? ¿Sí? Entonces él le dice, el Señor, hijo, no te preocupes, el Señor va a proveernos el cordero. Dios se proveerá de cordero, le dice. Dios va a proveer. Cualquier lector
ingenuo. Cualquier lector ingenuo dice, bueno, sí, ahí en Génesis 22 se cumple esto, porque después aparece un animal y lo matan. Pero si nosotros miramos con detenimiento, vamos a ver que no aparece ningún cordero. Lo que aparece ahí es un carnero. Lo que Abraham sacrifica es un carnero y no un cordero. ¿Por qué? Porque un carnero es un animal viejo, una oveja vieja, y un cordero es una oveja joven. Si hubiera aparecido el cordero, sí hubiera reemplazado a Isaac. Pero en realidad la prueba no era para Isaac, la prueba era para Abraham. El que tenía el problema en su corazón era Abraham. Al que Dios estaba probando era Abraham. Por eso lo que encuentran es un carnero y lo que matan es un carnero. O sea, la profecía de Abraham se cumple a medias. Porque aparece un animal que sustituye al hijo, pero no aparece un cordero. Aparece un animal grande que muere en lugar de él, porque el que había muerto en ese lugar fue el corazón de Abraham. Isaac muere en el corazón de Abraham esos 3 días, que él sabe que está por ir a matar a su hijo. Entonces Dios recupera a Abraham. Ahora sé que temes a Dios, le dice. Y esa profecía queda ahí. Dios proveerá un cordero. Y cuando Jesús aparece en la escena, Juan el Bautista dice, he aquí el cordero. Dios proveyó el cordero que Abraham profetizó allá. Por eso es que Jesús siempre hace referencia a Abraham. Dice, Abraham vio mi día y se gozó, dice. Siempre está hablando como que Abraham veía las cosas. Y justamente el libro de Génesis habla de eso, de que todo era, el libro de Génesis juega permanentemente con el tema de ver. Todo, ven, Moriah es el lugar de la visión. Moriah es el lugar donde se sacrifica a Isaac, el lugar de la visión. Jireh, Jehová Jireh, que nosotros decimos proveer, en realidad la raíz hebrea es mostrará, mostrar. O sea, Dios te provee algo mostrándotelo. Entonces, todo el libro, todo el Génesis apunta a algo que está por cumplirse y que recién va a cerrar en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero en Apocalipsis, recién va a cerrar lo que se inició en esa charla entre Abraham e Isaac. Entonces les quiero mostrar esa conexión que existe, esa línea de conexión, ¿sí? Que va desde el Génesis y que deja todo abierto, que se empieza a consumar en el Evangelio, pero que va a tener su cumplimiento pleno en la segunda venida del Señor, cuando el Señor establezca su tabernáculo con los hombres. Entonces ya desde el principio el Evangelio de Juan nos va a mostrar a este Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y a partir de ahí es redundante el texto, todo el tiempo mostrándonos, era la Pascua. Si ustedes miran el Evangelio de Juan, casi con esta perspectiva van a darse cuenta que cada capítulo dice, era la Pascua de los judíos, o estaba cerca la Pascua de los judíos. Yo no quiero aburrirlos ahora dándoles citas, solamente les estoy por ahí tirando pistas para que miren y se van a dar cuenta. Y si quieren realmente sacarle riqueza al Evangelio, léanlo desde esta perspectiva y se van a, si no lo han hecho, se van a enriquecer mucho. Hay que conocer un poquito la cultura. Entonces ahí vemos cómo todo se va a ir desarrollando con respecto al tema, uno de los temas centrales de la Pascua, porque todo el tiempo dice Jesús, se acercaba a la Pascua, y Jesús todo el tiempo hablando del pan, ¿sí? Yo soy el pan, yo soy el que dio el pan, Moisés nos le dio el pan soy yo, Dios da el verdadero pan. Porque justamente la Pascua, la característica es que la Pascua eran 3 fiestas juntas, ¿no? 3 fiestas que primero era la fiesta de la primavera, eso ya era originario del pueblo hebreo, la fiesta de la primavera, que era cuando se empezaba la cosecha, los primeros frutos, digamos. Después, la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. 3 fiestas en una. Se celebran
En esos días se celebran 3 fiestas en una. Y el Evangelio toma todo esto y lo transforma en una síntesis poderosísima. Porque Pablo va a decir que, bueno, ya el profeta, ¿no? El profeta va a decir que, Isaías 53 va a decir que como cordero fue llevado al matadero. O sea, Jesús va a cumplir el tipo del cordero de la Pascua, el que es sacrificado, el que derrama su sangre para que las familias sean redimidas. En este caso, toda la humanidad sea salva. Ustedes no sé si sabrán, pero ahí en Belén se criaban los corderos para la Pascua. Por eso que Jesús tenía que nacer en Belén también, ¿sí? Hay toda una coherencia en esto, ¿sí? Los corderos que se sacrificaban en la Pascua se criaban en Belén. Entonces, a partir de ahí, el Señor va a ir cumpliendo perfectamente toda esta imagen y va a tener un diálogo con sus discípulos donde le va a decir: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué esto? Porque uno de los mandamientos más importantes de esta fiesta era el tema de la purificación de la levadura. Esto sigue siendo vigente hoy día, ¿sí? Cuando uno está en Israel, cuando se acerca la Pascua, nosotros nos divertíamos mirando por el balcón porque las familias ortodoxas agarran una manguera a presión, literalmente de una manguera de presión, y limpian la casa con eso por dentro. Sacan todos los muebles para afuera, y donde tengan alguna duda de que algún mueble no quedó limpio, que puede haber quedado una amiguita de factura, lo que sea, literalmente tiran el mueble. O sea, sacan el mueble a la calle y se compra uno nuevo porque no están seguros si no quedó una miga de levadura de masa en alguna parte. Eso es algo muy llamativo. Hay una frase en hebreo, decimos la limpieza de Pesaj, es como la limpieza, digamos, que se limpia de una forma, días enteros están limpiando la casa. Acuérdense que en el templo estaba prohibido ofrecer sacrificios con levadura. Ni miel ni levadura se podía ofrecer en los sacrificios. Entonces era algo muy espiritual, porque la levadura está asociado con aquello que te hincha, con aquello que te infla, ¿sí? El orgullo, la vanidad, aquello que te hace creer algo. Y eso es algo que el Señor no acepta. Acordate vos que dice la Biblia, Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. O sea, Dios no recibe al soberbio, al orgulloso no lo puede tragar Dios. Entonces nosotros como ofrendas no podemos tener levadura, no podemos tener orgullo, porque si no el Señor no nos puede digerirnos, no puede recibirnos a nosotros. Y Jesús habla claro de esto con ellos. Le dice, muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, le dice. ¿Sí? O sea, se muestran externamente, se muestran de una forma, pero internamente son otra cosa. ¿Sí? Y Jesús está jugando todo el tiempo en el contexto de la Pascua, entonces ellos entendían perfectamente del contexto, aunque ellos no llegaban a entender la profundidad espiritual que Jesús le está dando, y ellos pensaban que Jesús se refería al pan. Jesús le dice, pero no se dieron cuenta, muchachos, que yo agarro un pan y lo vuelvo miles de panes si quieren, ese no es el problema. Yo estoy hablando de otra cosa. Él está hablando algo espiritual, tratando de enseñar algo espiritual. Y vemos cómo Jesús va a trabajar este elemento y Pablo lo va a tomar. Pablo lo va a tomar directamente en Corintios, va a decir, celebremos la Pascua, dice, en los Corintios capítulo 5, le dice, celebremos la Pascua con panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. Porque Cristo, el Mesías, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces, Pablo va a decir directamente, así como Jesús es el tipo de Jesús es el Cordero y Jesús cumplió la figura del Cordero, nosotros como creyentes en el Mesías somos los panes ácimos. Nosotros somos los panes.
Y eso Jesús fue lo que quiso explicarle a los discípulos cuando estaban ahí en la multiplicación. Cuando traen, le dicen, Señor, hay miles acá, no tienen nada para comer. Entonces Jesús dice, bueno, traigan lo que tengan, le traen unos pocos panes, unos peces. Y dice Jesús que Jesús los tomó, los bendijo, los partió y los dio. Y es interesante que aún algunas versiones, nuestra versión, por ejemplo, la que yo uso mucho, que es Reina Valera, que uso mucho esa versión como lectura general, el mismo traductor capta la elipsis. Es muy interesante porque en el griego está escrito igual. Dice, y los dio a sus discípulos. La idea del griego, y que el español capta también muy bien, es como que él le dio a los discípulos a la gente para que se la coma. Y esto lo dijo Enrique el otro día. Enrique dijo en su charla, tenemos que comer a Cristo para que la gente nos coma a nosotros. Y de eso se trata justamente. Porque cuando termina la multiplicación, dice que juntaron 12 canastas llenas de pedazos de pan. O sea, era una canasta por cada apóstol, pero ya eran panes partidos, panes rotos, panes que habían sido rotos para poder ser comidos. Y es el proceso que el Señor hace con nosotros. El Señor nos llama, nos bendice, nos parte para que seamos comida para otros. Y esta figura del pan partido y el pan compartido, Pablo va a tomarla ya justamente con la Pascua y va a decir, nosotros somos panes sin levadura, dice, que quiere decir panes sin orgullo, sin hipocresía, tenemos que sacar eso de nosotros. Y es interesante porque matzá, que es el pan ácimo, digamos, el pan que se come en la Pascua, es un pan que no leuda, no tiene levadura. Hay que amasarlo durante 18 minutos, ¿sí? Los amasadores de matzá son expertos, son gente... Hay que estar amasando 18 minutos. Yo te animo a que hagas la prueba. ¿Verdad? ¿Qué gimnasio ni qué gimnasio? 18 minutos amasando sin parar, te quiero ver. Yo trabajé en panadería en Israel. Tuve la experiencia de estar un buen tiempo, más de un año trabajando en panadería, fue una experiencia maravillosa. Y gracias a Dios nosotros teníamos máquinas, ¿no? Porque si no, ¿saben qué? Pero bueno, el tema es que cuando haces matzá, son 18 minutos que no puedes parar. Pero es curioso porque matzá en hebreo, como nosotros solemos explicar que el texto hebreo no tiene vocales, sino solo consonantes, matzá también se puede leer lucha. La misma palabra matzá significa panes ácimos y también significa lucha. Y esto nos enseña algo, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué estamos siempre luchando? ¿Por qué siempre en nuestra vida hay luchas? ¿Por qué somos creyentes? Tenemos luchas, todo el tiempo tenemos luchas. Tenemos frentes, si no es la salud, es la otra, la familia, un hijo, el matrimonio, siempre estamos luchando, siempre estamos luchando. ¿Y por qué matzá? Sos matzá, entonces si vos no estás siendo amasado permanentemente, te volvés agrio, te volvés ácido, te volvés orgulloso. La lucha es lo que te mantiene útil al Señor, la lucha es lo que te mantiene comestible, la lucha es lo que te mantiene libre de orgullo. Vos viste que vos pasás por una lucha y te volvés humilde, viste que vos te dicen, mirá, te dan un mal diagnóstico de la salud y te volvés humilde de golpe, ¿no? Te agarra un ataque de humildad. ¿Sí? Sin embargo, cuando todo te va bien, es como que ya enseguida ya empezás a mirarle sobre el hombro al hermano, ¿no? Y ya te crees que tenés coronita y ya viste ese video que tenemos las personas, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos luchando permanentemente es para mantenernos sin esa levadura. Entonces Pablo va a decir, muchachos, celebremos la Pascua sin levadura, sin hipocresía, sin vanidades, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada, ¿sí? Entonces, otra cosa también, matzá es, Jesús toma la figura del matzá y en la Pascua dice, esto yo les mencioné creo en la reunión anterior, pero se lo vuelvo a repetir para aquellos que no estuvieron. Matzá, en lengua hebrea, también quiere decir exprimir hasta la última gota, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con el Señor cuando estuvo en Getsemaní, ¿sí? Acuérdense que Jesús va de celebrar el Pesaj con los muchachos, va al huerto de Getsemaní, ahí abajo del Monte de los Olivos, frente a la muralla. Jesús siempre estaba con la gente
con la peor gente, ¿eh? No vayan a creer que tenía un hotel, nada por el estilo, ¿no? Él dormía donde dormían los que no tenían lugar en la ciudad. Jesús estaba siendo perseguido, querían matarlo. Entonces Jesús se pasaba ahí con los delincuentes, con los ladrones, con los sin techo, con los homeless. Estaba en el Monte de los Olivos, fuera de la muralla. Y ahí él va a Getsemaní, y Getsemaní, que ustedes pueden conocer, ahí está, varios de ustedes seguramente conocen ahí, están los olivos, tiene unos olivos de 2000, 3000 años, unos olivos maravillosos, que ahora ya le pusieron reja a los olivos porque todos los muchachos se querían llevar un souvenir y le iban arrancando ramitas a los olivos, y estaban por pelarlos a los olivos ya, ¿no? Entonces ahora le pusieron una reja, pero se puede ver el olivo está ahí, son olivos que seguramente el Señor estuvo entre ellos porque son muy viejos. Es hermoso el lugar. Pero Getsemaní significa prensa de aceite, ¿sí? Porque ahí había justamente un lugar donde ustedes saben que la aceituna había que prensarla y exprimirla para sacarle el jugo, había que machacarla con una piedra tremenda, ¿no? Y fue en ese lugar donde Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Acuérdense que Él no toma la copa de la alabanza, Él toma la copa de la ira. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que Él empezó a sudar grandes gotas de sangre que caían a tierra. Estaba siendo exprimido el Señor, ¿sí? En el sentido, eso está comprobado, hoy día médicamente se sabe que una persona a ciertos niveles de estrés puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Dios, nosotros no podemos ni imaginarnos lo que el Señor estaba pasando en ese momento, con lo sufrido que Él era. Le dijo a sus discípulos que estaba angustiado, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Imagínense el momento que el Señor estaba pasando. Y en ese momento es que y ahí se cumple otra vez esa figura, ¿no? Cuando dice, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido, ¿no? Él toma el pan, en la noche se toma el matzá y lo parte. Y es interesante porque la tradición hebrea, esto, como yo les explicaba al principio, esto no es parte de los elementos del Pesaj de Éxodo, sino es parte del Pesaj rabínico, ¿no? Las tradiciones. Y Jesús era tan coherente, que no tenía problema en aceptar las tradiciones de su pueblo cuando que no iban contra la Torá, ¿sí? Cuando iban contra la Torá, él se plantaba, ¿no? Él decía, no, esta tradición no va porque ustedes están haciendo algo en contra de la Torá, algo en contra de lo que mi padre mandó. Pero cuando eran cosas que eran edificantes, él las aceptaba, las aplicaba, les daba un nuevo sentido. Él era un rabino muy, muy especial, ¿no? Era un rabino muy, muy increíble, único, ¿no? Sin duda. Me gustaría dar lugar a Fernanda, porque ella, la verdad que la que más sabe de esto es ella. Yo estoy acá medio de cara dura, no haciendo la introducción, pero le voy a dar un poco más de lugar a ella para que ella nos explique un poquito más de lo que estaba pasando ese tiempo de la Pascua. Así que gracias y bueno, vayan preparando si hay preguntas. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería, más que nada, como está relacionado la charla, que es la conexión entre las fiestas y el Nuevo Testamento, me gustaría compartirles un poquito lo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua, ¿no? Antes del Pesaj. Porque si ustedes tal vez habrán notado que todos los evangelios relatan eso. Hay hechos del Señor que solamente relatan los evangelios sinópticos, otro que relata Marcos, otro que relata Juan, pero la entrada de Jesús, lo que nosotros conocemos como, digamos, en el catolicismo se conoce como Domingo de Ramos, es algo que todos los evangelios lo relatan de una manera muy contundente, ¿no? Como algo muy, muy importante para cada evangelista. ¿Y esto por qué es? Es porque en esa entrada, en lo que pasa ahí desde la entrada triunfal de Jesús, se empiezan a coincidir ahí, por un lado, las profecías mesiánicas y por otro, la expectativa mesiánica que había en el Talmud. Entonces eran dos puntos muy importantes dentro del judaísmo que venían a tener su cumplimiento ahí en esa entrada triunfal.
Por un lado, ustedes recordarán que cuando Jesús entró, decía que iban con las palmas, los recibían, y decía que tiraban como alfombras a sus pies. No sé si recuerdan un poquito en Lucas creo que es donde está ese pasaje. Eso era algo muy de Medio Oriente, ¿no? Cuando venía un gobernador importante, cuando venía alguien de autoridad de otro lugar, se lo recibía con eso, se iban extendiendo alfombras delante de la comitiva que venía, ¿no? Y esto partió de parte de la gente, fue algo que nació guiado por el Espíritu, ¿no es cierto? Como confirmando esto. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que viene en el pollino de asna, que es un pasaje que a mí siempre me impactó mucho. Les voy a leer, a ver, por acá tenía el pasaje. En Marcos 11 dice, y les dijo a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esto era parte de la cultura. ¿Por qué los discípulos no le dijeron nunca, Señor, pero qué nos van a decir? ¿O vamos a tener problemas? O una cosa así, ¿no es cierto? No sé si alguno por ahí se pregunta esas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que eso era parte de la prerrogativa que tenía un rabino. Todo rabino con autoridad, o algún rabino que era reconocido por ahí digamos que era, famoso en Jerusalén, por decirlo de una manera, podía hacer uso de cualquier medio de transporte. O sea, si él encontraba un burro, un asno, un camello, y él tenía que llegar hasta un lugar lejos, él podía decir, no, yo estoy cansado, no quiero caminar. Aquellos que sé que algunos del grupo fueron a hacer visitas a Israel. En Jerusalén ustedes se dieron cuenta de que se camina muchísimo, y las subidas y bajadas cansan mucho, y a veces hay que llegar hasta el otro lado. Si tenés que irte desde el templo hasta el Monte de los Olivos, hay que caminar muchísimo. Y si tenés que subir para el Monte de los Olivos caminando a pie como cualquier mortal, y vas a llegar cansado. Bueno, ¿qué hacían los rabinos? Los rabinos decían, cuando veían pasar un camello, un burro, decían, el rabí lo mandaba, ni siquiera iban ellos, mandaba a sus discípulos y le decían, el rabí lo quiere, el rabí lo requiere. Y con esto, esa persona tenía la obligación de entregarle el medio de transporte para el rabino. Después se lo devolvían, obviamente. Pero era parte de la tradición. Era parte de lo que ellos estaban acostumbrados. Por eso el Señor hace eso, para mostrar su autoridad a los discípulos, ¿no es cierto? Cuando ellos van y le dicen, el Señor lo requiere, después te lo devolverá. Todo eso era parte de la cultura y era parte de algo que ellos estaban esperando ver, el reconocimiento del Mesías, ¿no es cierto? Aunque después sabemos, ¿no es cierto?, de que no era el tiempo del reconocimiento del rey Mesías, ¿no? Toda la parte de la entrada triunfal a Jerusalén, lo que los marca son las profecías de la primera venida del Mesías, ¿sí? Otra de las cosas fue cuando el Señor va a purificar el templo. No sé si recuerdan de que ahí en Lucas tenemos la entrada triunfal del Señor y después la purificación del templo. Todo esto está muy ligado, ¿sí? A estas profecías que tenemos, tanto en la Biblia como en los textos del Talmud, donde dice ciertas cosas que el Mesías iba a hacer. Parte de eso era la purificación del templo, que lo tenemos ahí, que tenemos por un lado en Isaías. Les voy a dar los versículos para que ustedes después los busquen. Déjenme que lo encuentre por acá. En Isaías 56:7 y Jeremías 7:11 es donde dice, la casa de oración se había convertido en cueva de ladrones. Ahí están las dos profecías unidas, ¿no es cierto? Y que Jesús va a cumplir cuando va y tira toda la mesa de los cambistas. ¿Por qué era esto? Esto era por un lado la profecía de lo que iba a venir a ser el enviado, el Mesías.
pero también era lo que estaba pasando en el templo. ¿Qué pasaba? Los saduceos estaban haciendo ventas dentro del atrio del templo, donde ellos, ¿qué era lo que hacían? Vendían los corderos, vendían las palomas, todo lo que la gente iba a buscar, iba a comprar para sacrificar. Entonces les decía, muchachos, no traigan el cordero desde su ciudad, no se preocupen, yo acá se los vendo. Eso es lo que estaba pasando, se convirtió en un mercado ahí adentro del templo. ¿Qué hacían los cambistas? Porque a veces uno no entiende, ¿qué hacían los cambistas? Hacían lo mismo, cambiaban las monedas que traían el pueblo que estaba en otro país, en otras provincias que eran paganas, traían las monedas con los ídolos. Entonces ellos, ¿qué hacían? Tomaban esas monedas que tenían esos ídolos y que eran profanas, y les daban las monedas de Israel que no tenían ningún ídolo. Entonces estarían haciendo su negociado, ¿no? Como nosotros sabemos acá en Argentina, por lo menos las cuevas que llaman, donde conseguís el dólar blue y todo eso, era lo mismo. Le tomarían por menor valor la moneda con el ídolo, le daban la otra moneda sin el ídolo. Esto es muy antiguo, ¿sí? Todo esto es muy antiguo, pero es parte de lo que pasaba ahí y de lo que el Señor tenía que venir a hacer. Y tenía que mostrar el celo por la casa del Señor, tenía que mostrar que Él venía a purificar el templo, ¿sí? Venía a cumplir la profecía de Zacarías, venía a entrar en el burro, ¿sí? Como un rey humilde. Todo eso se daba en ese lugar, todo eso se dio en esa entrada. Por eso es que los evangelios van a marcar tanto la entrada triunfal de Jesús, porque está hablando de la primera venida del Señor. Y así después entendemos el tema de que pasa para la fiesta de Pesaj, la Pascua, y todo lo que venía a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto para que ustedes puedan tener un poco del contexto, para que puedan entender qué era lo que estaba pasando en esa entrada, ¿no es cierto? Y como también ahí, cuando es la entrada de Jesús, ustedes vieron que decía, a ver si encuentro por acá, donde decía que, a ver, bueno, no encuentro, pero no estoy encontrando, pero es lo que conocemos, ¿no? Como el Domingo de Ramos, ¿sí? Que iban con las palmas. Acá está. Dice, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto justamente era otra de estas coincidencias, ¿no?, que se daba con la entrada de Jesús. Porque acá, ¿qué era lo que pasaba? Acá estaban cantando el Salmo 118. El Salmo 118 es lo que se conoce como el Hosanna. Nosotros decimos Hosana en español, pero es el Hosanna. ¿Qué quiere decir? Hosanna quiere decir Hoshia-na, la gran salvación. O por favor, sálvanos grandemente. Eso es lo que quiere decir Hosana en lengua hebrea. Justo se cantaba ese salmo, y por eso dicen los historiadores de que ese habrá sido uno de los recuerdos más tiernos que habrán quedado en los discípulos de la entrada del Señor. El canto del Hosanna cuando Él entraba. Y esto, queridos, es algo que a veces se nos pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes tienen que entender de que la entrada a Jerusalén se daba junto con todo el peregrinaje del pueblo de Israel que venía de todas partes. No se sabe cuántos judíos venían, pero ustedes imagínense que Flavio Josefo va a decir de que se sacrificaban algo así como 300.000 corderos. Y ustedes solamente imagínense cuánta gente representaba eso, ¿no? Entonces venía mucha gente y venían peregrinando, esa peregrinación era caminando, venían muchos días caminando hasta llegar a Jerusalén. Una vez que llegaba esa multitud a Jerusalén y que iban llegando al templo, empezaban a cantar.
Y una de las canciones que cantaban era justamente esta que menciona acá, que es el Salmo 118, el del Hosanna. Y cantaban los que subían y cantaban los que estaban del otro lado del muro del templo. Nosotros, si no tenemos una idea, cuesta mucho imaginarnos cómo era, porque era una multitud subiendo por la colina, cantando, y del otro lado del muro, la gente dentro del templo respondiendo esto. Entonces, en el Salmo 118, ustedes imagínense que ahí ellos iban cantando esto, ¿no? Y ahí era donde una parte le cantaba parte del versículo, y la otra parte le responde lo que dice el texto acá, donde dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Por eso es que el Evangelio remarca ese pedacito del Salmo, ¿no es cierto? Porque se venían cantando, cuando se subía, se cantaba. Un versículo cantaba un grupo y el otro versículo cantaba el otro grupo, le respondía. Y así se iba haciendo un versículo y un versículo. Un versículo cantaba el grupo que subía y otro versículo cantaba el grupo que estaba adentro del templo. Entonces, los discípulos, ¿por qué decía que se maravillaban? Porque veían en ese momento al Señor cumpliendo la profecía de Zacarías, entrando humildemente sobre el asno, la gente que le tendía las alfombras, lo saludaba con las ramas, y el pueblo cantándole casualmente en ese momento, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Por eso era lo maravillado que estaban los discípulos, y cómo evidentemente atesoraron esto en sus corazones, porque después es lo que se va a volcar en los evangelios. Amén. Entrando un poquito más en la Pascua de esa noche, ¿no? Esa noche ocurren cosas muy interesantes. Acuérdense que el Señor Jesús, una de las cosas que hace es tomar un recipiente con agua y levantarse la ropa, atarse el cinturón con una toalla, atarse y disponerse a lavar los pies a los discípulos. Y ustedes se acordarán que como Pedro, que siempre era el más impulsivo, el más tema de la iniciativa, le dice, Señor, jamás me vas a lavar los pies, le dice, ¿no? Tenemos que entender que en la cultura judía el lavar los pies era un acto de, digamos, de cortesía. Cuando una persona llega a una casa, ustedes se acuerdan que la gente andaba en caminos de tierra, con sandalias. Se le ofrecía a las personas lavarse los pies. Pero nunca la persona, el dueño de casa, te va a lavar los pies. Es más, ni siquiera los ricos que tenían esclavos podían obligar a un esclavo judío a hacer esto. Solamente los esclavos paganos eran obligados a lavar los pies de alguien. O sea, un judío, aún siendo esclavo, no estaba obligado a hacer esto porque era sumamente humillante. Acuérdense que cuando vienen estos personajes de la discusión, de ahí cuando Abraham viene a visitarlo, ¿no? Que el Ramban interpreta de una forma y Rashi interpreta de otra. ¿Quién eran esos tres que vienen a hablar con Abraham? Viene a visitarlo como estaba, dice, tomando el fresco de la siesta ahí bajo el árbol. Y dice que él les trae agua, dice, para que se laven los pies. Y tal vez era el Señor el que vino, pero no dice que Abraham le lavó los pies. Le trajo agua para que se lave los pies. O sea, para que ustedes entiendan el contexto, ¿no? Nadie le lavaba los pies a alguien. Y de repente, el rabí, el maestro, el amo, el Señor, el Mashiach, le está por lavar los pies a los discípulos. Pedro pegó un salto como cualquiera de nosotros hubiera pegado, porque era impensado. Y eso es lo que tenía el Señor. Por eso les vuelvo a decir, Jesús tomaba algo, se lo comía así como venía, o directamente lo rechazaba, o lo transformaba. Y él está dando ahí una enseñanza tan tremenda,
tan tremenda y díganme si hoy no es actual la gran necesidad que tenemos los cristianos de tener esa actitud de Jesús de querer lavar los pies de un hermano, ¿no? Hoy donde en el ambiente cristiano hay tantas competencias y tantas rivalidades y tantas divisiones y tantas cosas, el Señor dejó un ejemplo inolvidable justamente en ese momento, el clímax de su vida, diciendo: de esto se trata, muchachos. Si yo soy el Señor y el Maestro y lavo los pies de ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo por los otros. Y bueno, Jesús hace esto y empieza toda una trama muy tremenda, porque él dice: estoy contento de celebrar la Pascua con ustedes, estoy gozoso, estoy feliz, esperé esto, pero uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Y ahí empiezan, ¿no? Empiezan los discípulos, imagínense, Señor celebrando el Seder de Pesaj, con todo lo que implica, y semejante declaración: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces empiezan todos a codearse, ¿no? Y decirle, díganle al que está recostado. Y ahí, eso también es parte de la tradición. Acuérdense que cuando el primer Pesaj, el Pesaj de Éxodo, se celebra de pie, se celebra apurado, había que salir. Pero el Pesaj rabínico, el Pesaj de Jesús, se celebra ya como hombres libres. Están sentados, están inclinados. Acuérdense que no había sillas, solamente había cojines, almohadones en el piso. Entonces los hombres se recostaban sobre un costado, con los pies para atrás. Por eso es que la mujer pudo entrar cuando Jesús estaba en la cena, en la casa de Simón el fariseo, y la mujer vino y le lavó los pies con perfume. ¿Cómo accedió a los pies de Jesús? Porque Jesús tenía los pies para atrás. Jesús estaba inclinado sobre el almohadón con los pies para atrás. Por eso es que ella puede acceder a los... No es que se metió bajo la mesa la mujer para lavarle los pies a Jesús. Entonces, claro, porque si nosotros nosotros miramos las pinturas de la Edad Media, que son hermosas, pero irreales, uno piensa que Jesús estaba sentado así como uno lo ve, ¿no? Con la foto, como para el Facebook, digamos así, con los muchachos, y no era así, no era así. Estaban acostados en el piso, inclinados en el piso, y uno se recostaba sobre el otro. Y Juan, el evangelista, en un acto de modestia, nunca dice que es él, dice el discípulo al que el Señor amaba, dice, porque está escribiendo sobre él mismo. Era el que estaba recostado sobre Jesús, porque esa era la forma de celebrar la fiesta. Hay un momento que vos te inclinabas sobre el costado, y en ese momento, como él estaba inclinado, aprovecha para decirle al Señor quién es el que te va a entregar. Y ahí Jesús dice algo ya para rematar, ¿no es cierto? Jesús le dice algo para rematar, le dice: el que moja conmigo en el plato, ese es. Y yo creo que ahí ya es como que ahí la cabeza de Juan le habrá explotado, ¿no? Porque esa es la tradición rabínica. Cuando el rabino quería honrar a una persona, lo que le decía: vamos a mojar juntos en el plato. O sea, cuando Jesús le dice a Judas que vamos a mojar juntos en el plato, lo que le está diciendo es: yo sé lo que estás por hacer, pero aún así te sigo honrando como siempre. Siempre supe que me ibas a entregar y nunca te dije nada, siempre te dejé hacer. Y fíjense que dice la Biblia en Juan cuenta, que dice que una vez que mojó en el plato, o sea que fue ya el máximo nivel de honra de parte del Señor hacia Judas. Y Judas dice, una vez que moja en el plato, dice, entró Satanás en él. Y ahí Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién le da la orden? A Satán. Jesús autoriza a Satán para que vaya, porque si no, Satán no puede ir. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? El Señor hasta último momento tuvo el control absoluto de todo lo que ocurría. Tenía el control absoluto. Si Él no autorizaba, nada podía ocurrir. Por eso cuando Pedro quiere defenderlo en el huerto, Pedro dice, ¿vos creés que si yo acá no pido, a mí se me mandan legiones de ángeles? ¿Vos tenés, yo necesito una espada para que me defienda? Yo estoy yendo a la muerte voluntariamente, yo estoy yendo
porque yo tengo que ir. Yo vine para esto. Yo vine para tomarme esta copa, no la voy a tomar ahora. O sea, el Señor muestra un control total de la situación y le da la orden al enemigo ya. Cuando Satán entra, le dice, anda y haz lo que vas a hacer. Lo autoriza. Y eso en el contexto hebreo es muy importante y en el contexto evangélico es chocante. Porque en el contexto judío, el Satán sigue siendo un siervo de Dios. ¿Sí? Esa es la verdad. Y eso en el contexto cristiano es chocante. Pero el Satán en el contexto judío es uno que hace el trabajo sucio, que hace porque Dios le permite. Si Dios no, porque algunos dicen, el Satán es el enemigo de Dios. No, amados, Dios no tiene enemigos. Dios hace así, chasquea los dedos y desaparece todo. O sea, no. Satán es nuestro enemigo. Satán es el enemigo de nuestra alma. Él quiere destruirnos a nosotros. Al Señor no le puede hacer nada. Quiere tocarnos a nosotros, que somos su creación, que somos los amados. Pero el Señor está al control siempre. Ahora, como hoy les decía, Pablo dice, cuando hay un caso de inmoralidad, dice reúnanse ustedes en mi espíritu, dice, y entreguen a ese profano, a ese corrupto, inmoral, entréguenlo al Satán, dice, para que a ver si se convierte. O sea, lo usaban al Satán para que se convierta la gente. Usted imagínese esto. La concepción rabínica es, bueno, si con Dios no quiere, no quiere con la comunidad cristiana, no se mejora, sigue pecando, entréguenlo al Satán, que el Satán se encargue, entonces tal vez se salve el alma el último día, el Satán lo va a tratar bien, y entonces ahí capaz que se arrepienta y se vuelva y salvamos el alma. Entonces ahí, por eso les digo, es tan importante conocer así un poquito lo que es la cultura judía y la cultura hebrea del tiempo, no para, como le decía al principio, no para judaizar, sino para entender todas estas cositas que nos cambian un poquito la lectura, ¿no? Nos ayudan a comprender un poco más cabalmente lo que estaba pasando esa noche. Y ahí empieza lo que se llama, bueno, el otro día ya les contaba el tema de cuando Jesús partió el pan, el matzá, todo esto. Y me gustaría saber si hay alguna pregunta aquí, me gustaría saber si tenemos más tiempo, qué tiempo tenemos, ya terminamos, ya nos pasamos el tiempo, porque es muy largo esto es para mucho más largo, pero la idea es tener una charla, no es un seminario, así que me gustaría que, no sé si Carmen o el pastor Agustín, cómo estamos con el tiempo, qué quieren hacer, si quieren preguntar. No, yo creo, Marcelo, que pueden seguir un poco más y, digamos, dentro de unos 10, 15 minutos podemos abrir un tiempo de preguntas. ¿Está bien? ¿Qué te parece? Lo que ustedes digan, estamos para servir. Sí, yo creo que 10, 15 minutos más y después ya hacemos preguntas. Buenísimo. Bueno, entonces, Fernanda, ¿querés compartir? ¿Sí? ¿Parece? Es que yo, como te iba a compartir después lo de Homer, no sé si terminaste como es entre el mensaje y bueno, para no dejar en el medio. Perfecto. Esa noche el Señor hizo algo en un momento. Él sopla sobre los discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Reciban el Espíritu Santo, anticipándose a lo que va a ocurrir días después. Es muy interesante porque en el contexto del judaísmo, esa fiesta, todo eso que viene está todo muy, muy conectado, ¿no es cierto? Y lo que yo necesito enfatizar en este momento es lo que ocurre ahí, porque en esa noche Jesús estaba con 12 discípulos, ¿sí? Y 50 días después, cuando se va a celebrar lo que se llama Shavuot,
o Pentecostés, nosotros llamamos Pentecostés, esas fiestas están totalmente conectadas, totalmente ligadas en la tradición hebrea. Y fíjense que son 120, ¿sí? Son 120 los que están, son 10 veces multiplicados los 12, para que entiendan. ¿Y esto por qué? Tiene todo un porqué. Porque en el Pesaj, en la Pascua, lo que se estaba celebrando era la redención de Egipto, la liberación de Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan ahí? Pero en Shavuot, lo que se estaba celebrando era la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, se llama Shavuot, la fiesta de las semanas, son 7 semanas después de Pesaj, 49 días exactamente. El día 50 es Pentecostés, y es la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Ustedes les voy a hacer una pregunta que estoy seguro que todos saben aquí, que ahí, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? ¿Qué fue lo que pasó? El derramamiento del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Por qué tenía que ocurrir ahí? Porque la cultura hebrea, en Shavuot, ese día, fue la recepción de la Torá, el Matán Torá. O sea, para el judaísmo, cuando el pueblo sale de Egipto, la tradición hebrea dice que en Shavuot es cuando está en el monte Sinaí, Moisés recibe la Torá. Y acá es el nuevo comienzo, este nuevo pacto empieza de la misma forma. Pero son 120 ahí. ¿Por qué son 120? Porque la gran asamblea del judaísmo, la que cerró el canon del Antiguo Testamento, la que estaba dirigido por Esdras, eran 120. Entonces tenían que ser 120. Así como los 12 apóstoles representaban cada uno a una de las tribus de Israel, los 120 tenían que representar a los 120 de la gran asamblea del tiempo intertestamentario, que cerraron el canon del Antiguo Testamento. Eso era todo un símbolo. 120 no es una casualidad. No hay ninguna casualidad. Ninguna. Todo es matemático. ¿Y cuántas personas se salvaron ese día? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Pedro se levanta y predica. ¿Cuántos se añadieron? 3.000. 3.000 por 1.000. ¿Por qué tienen que ser 3.000? Porque en Éxodo 32 nos cuenta que cuando el pueblo construye el becerro, murieron 3.000. Entonces, en el pacto de Moisés, porque era un pacto legal, mueren 3.000. Pero en este pacto de gracia, que es mejor, 3.000 son salvos. Pero los números conectan por oposición, ¿entienden? Es para que el que está en el tema va conectando y va mostrando por qué todo es una continuidad, todo es un río, todo es un caudal, pero en 32-28 de Éxodo dice que 3.000 murieron después de la construcción del becerro, cuando pecaron, ¿no es cierto?, contra el Señor. Y acá son salvos, como reemplazando a esos 3.000 que se habían perdido. Y acá es el comienzo, así como en la recepción de la Torá fue el comienzo de la nación de Israel, porque la nación de Israel como nación empieza con la recepción de la Torá, como pueblo, digamos, ya no solo 12 tribus, sino una nación, un pueblo, liderado por Moisés. Hacen un contrato con el Señor. Ahora, el nuevo pacto ya no está escrito en la piedra. El nuevo pacto está escrito dentro de nosotros. El nuevo pacto dice es mejor, porque ya no está en piedra, sino que el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo vino y cuando el Espíritu Santo recibimos el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios a nuestro corazón. Y nos cambia el corazón. No solo eso, sino que nos cambia el corazón. Ahora, yo quiero terminar y después le dejo lugar a Fer con esto, ¿no? Una reflexión. Jesús de Nazaret tuvo un ministerio increíble. Nadie puede compararse con el ministerio del Señor. Aunque él decía que nosotros íbamos a hacer obras mayores,
yo creo que era una modestia de él, ¿no? Porque él era increíble, ¿no? Yo he visto tantas miles de personas una vez circular por la vida de él, ayudar, bendecir. Fíjese la multiplicación de los panes nomás, que eran 3.000 hombres, 5.000 hombres. Estamos hablando de legiones humanas, ¿no? 30.000 personas, 20.000 personas, no tenemos idea nosotros. Su fama se extendía, todas las naciones vecinas venían a verlo, a recibir algo. Ahora, qué interesante, que cuando él les dice, muchachos, esperen la promesa del Padre, en ese aposento alto hay solamente 120. ¿Dónde estaban todos los otros? ¿Dónde estaban todos los que habían recibido la vista, todos los que habían caminado? Estaban 120. Pero con esos 120 el Señor empezó la iglesia. Y entonces vemos cómo Jesús tenía esto extraordinario que él lo hacía tanto, ¿no? Que él privilegió tanto el contacto personal con la gente. Él no estaba, si uno mira humanamente, él no era un exitoso, digamos, un pastor exitoso que tenía grandes multitudes. Porque cuando él dio la orden, dijo, esperen, eran poquitos, 120 no era nada, 120 no era nada. Pero sin embargo, con esos 120 él empezó un movimiento que transformó el mundo. Y yo creo que hoy día el Señor también está queriendo eso, ¿no? Está queriendo que seamos discípulos que estemos dispuestos a esperar, porque es lo más difícil que hay. Lo más difícil que hay es esperar el Espíritu Santo. Lo más difícil que hay es esperar que Él nos hable. Somos dispuestos a ir a hacer muchas cosas, pero yo creo que el gran desafío de la iglesia hoy, con esta situación que estamos viviendo, es el Señor nos está obligando de alguna forma a tener un aposento alto y que podamos esperar en Él. Y realmente es un desafío para mí, primeramente, decir, bueno, Señor, necesito que vuelvas a hablarme, necesito que vuelvas a llenarme, necesito tener esa nueva experiencia, ¿no? Así que bueno, con esta reflexión le dejo a Fernanda para que ella les siga compartiendo. Bueno, ahí yo quería compartir algo que a veces se nos pasa un poquito desapercibido, que es el que se encuentra en Levíticos, capítulo 23, versículos 15 y 16, que es el transcurso entre Pesaj y Shavuot, o sea, es el intermedio entre la Pascua y Pentecostés. Ese intermedio de 50 días o 49 días, depende desde cuándo se empieza a contar, es un mandamiento del Señor y que se nos ha pasado totalmente desapercibido a nosotros los cristianos y que es algo que podríamos hacer realmente un uso muy, muy bueno en las iglesias. Se les voy a leer los versículos. Dice, y contaréis, esto es el versículo 15, 23:15 de Levítico, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Esto es lo que se conoce en el pueblo de Israel como la cuenta del Omer. No sé si alguna vez alguno escuchó esto. La cuenta del Omer es algo que transcurre desde el segundo día de Pesaj hasta Shavuot o Pentecostés. Acá se nos pierde un poquito por qué le llamamos la cuenta del Omer, porque lo que en nuestra Biblia dice gavilla es Omer en hebreo. ¿Qué era el Omer? El Omer era una medida. Era una medida lo que se venía a hacer ahí, la ofrenda mecida que se hacía en esta fiesta específica,
era la ofrenda del grano de cebada. Este omer, esta medida, se traía específicamente el segundo día de Pesaj. O sea, empezaba Pesaj y al otro día se traía. Esta ofrenda dice que era una ofrenda mecida, se traía delante de los sacerdotes esto, y a partir de ahí se empezaban a contar las 7 semanas, o 49 días, ¿sí? Eran 7 días, 7 semanas de 7 días, hacemos 49, y al otro día iba a ser 50, por eso llamamos Pentecostés, que viene del griego penta, que es 5, o en este caso 50, ¿no es cierto? De ahí entonces el tema del Pentecostés. Pero, ¿qué era esto? ¿Cuál es el simbolismo y por qué dentro del judaísmo se cuenta estos 49 días? Y algunos que asintieron con la cabeza de que sí, que conocían esto, ¿por qué se habrán leído o visto? Ustedes vieron de que se habla mucho de diferentes atributos o cualidades del carácter, ¿sí? En la cuenta del Omer, cada día se cuenta y se dice, hoy es día 1 del Omer. Vamos en el día 15, bueno, hoy es día 15 del Omer. Literalmente se cuenta, como está el mandamiento, contaréis, ¿sí? Porque el mandamiento es específico, tienen que contar 49 días. Y aquellos que estudiaron o leyeron de esto vieron que ¿qué es lo que se hace? Se dice, bueno, primero se trabaja el atributo de Gesed. Gesed es la misericordia, la bondad, la piedad. Entonces se van trabajando diferentes cualidades del carácter. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo yo puedo deducir que de estos 2 versículos saco todo esto? Bueno, porque la cebada era específicamente un alimento para los animales. No era algo, o si era para personas, era para gente de muy, muy bajos recursos, pero prácticamente la cebada era algo que era para alimentar al ganado, ¿sí? De acá, y de otro texto también acá en Levíticos, que va a hablar de 2 tipos de sacrificios que Dios quiere, tratando, por un lado dice, al Nefesh Elohit, que sería el alma divina, por decirlo de una manera, y otra va a decir el Nefesh Bahamit, o el alma animal. Y esto hablando a las personas, no a los animales, ¿sí? En el texto hace una clara diferencia de el alma divina o el alma animal. ¿Qué se refiere con el alma animal? El alma animal, podríamos decir, son todas las cosas carnales, del temperamento, ¿no es cierto? Eso sería como el alma animal, la carne, lo que va a decir Pablo, ¿no? Pero, entonces, lo que se entiende es que en estos días, en estos 49 días, son 49 escalones, o 49 días que vamos ascendiendo, refinando el alma hasta llegar a la recepción de la Torá o llegar hasta la recepción del Espíritu Santo. Entonces, en estos 49 días se van trabajando, se van meditando diferentes áreas de los atributos divinos. Entonces empieza con Gesed, para darles un ejemplo. Entonces empieza a trabajar esto. ¿Cómo estoy en mi relación con la misericordia? ¿Cómo estoy en mi relación a la compasión? ¿Cómo estoy tratando al otro? No sé si se va entendiendo. Y así va pasando la segunda semana, trabajo no la misericordia, sino trabajo el atributo de Geburá. Geburá vendría a ser como las limitaciones, ¿no? Porque si está la misericordia, tiene que estar la limitación, ¿sí? Lo que le pone un balance, porque no todo es misericordia, también hay disciplina, también hay que hacer esfuerzo, ¿sí? No podemos vivir solamente de la gracia, entiéndanme, no estoy hablando de la salvación, sino no es que Dios es solamente amor y misericordia, también sabemos que es un Dios de justicia, un Dios que disciplina, como Padre disciplina. Bueno, así durante estas 7 semanas se van trabajando 7 atributos del carácter
donde vamos viendo cómo estamos y cómo estamos para recibir al Espíritu Santo. Y esto, piénsenlo de esta manera, cuando dice que Jesús, después de resucitar, Él se seguía apareciendo a los discípulos y seguía hablando y tratando con ellos. No los dejó solos de ese tiempo, porque ellos entendían esto, ellos hacían esto. Sabían que los discípulos iban a estar haciendo una introspección, y seguramente habrán hecho este tiempo una introspección en relación a su maestro. ¿Sí? Ellos habrán dicho, bueno, ¿cómo fui con el maestro? ¿Cómo fui con Jesús? ¿Sí? Y habrán estado evaluando esta parte de ellos. Entonces el Señor se iba apareciendo en este amor que Él tenía a los discípulos. Y era como ahí, sabiendo de que ellos iban a estar afligidos, iban a estar un poco tristes, también Él iba a estar ahí con ellos en este tiempo, donde ellos iban a estar meditando sobre su vida interior. ¿Se entiende? ¿Amén? Bueno, esto era lo que yo quería compartirles un poco, porque a veces se nos escapan estas cositas del texto. Sí, bueno, ahora sí, quedo. Ahora, preguntas. No sé, María, si vos estás recibiendo preguntas por escrito. Sí, gracias, Fer, muchas gracias y Marcelo. Okay. Muy bueno. Mirá, acá hay una pregunta de Alfredo, ¿le puedo decir? Dice, buenas noches, mi pregunta es sencilla. Así como la levadura significa orgullo, ¿por qué tampoco se podría ofrecer sacrificio con miel? No, la verdad Yo no sé. No sé. Tendría que estudiarlo. Sé que está prohibido nada más. Pero nunca me dediqué a estudiar. Sí, yo tampoco. Bueno. No. Muy Okay. bien. La honestidad. A mí la me honestidad comentó. de los ¿Puedo maestros. decir algo? ¿Sí? ¿Puedo decir Claro. algo? Sí, claro. A mí me habían comentado, permiso, me habían comentado que la miel, como algo dulce, atrae los gérmenes. Por eso, como contrapartida, en vez de miel, solía ponerse sal a las ofrendas. La sal está positivamente vista en la Biblia como algo que da el sabor adecuado, como la presencia de lo divino. Y la miel atrae los gérmenes y tiene que ver con las cuestiones naturales, las relaciones naturales, o sea, aquellas cosas agradables pero que provienen del hombre y que no están bajo la cruz. Eso era lo que nosotros en cierto momento habíamos estudiado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, quería decir eso por la pregunta que hubo. Buenísimo. ¿Quién está contestando? Gustavo Reinoldi, tu hermano y amigo. Gustavo, querido. Qué lindo, gracias. Un gusto escucharlo. Gustavo, gracias, qué bendición. Gustavo fue mi primer discipulador en la iglesia bautista. Profesor de historia. Hace mucho que no lo veo y está ahí escuchando la charla. Qué alegría. Por favor, gracias. Gracias, Gustavo. Justo hoy pude conectarme. Era una deuda que tenía. Siempre recibía las invitaciones y no podía hacerlo. Así que fue un gusto disfrutar este momento y una emoción muy grande verlos enseñando la palabra a ustedes. Gracias, Gustavo. Qué bueno. Qué Gracias, lindo. Gustavo. Gracias, Gustavo. Qué lindo. Y la esposa de Gustavo también me discipulaba a mí. Fue la primera que me llevó a un hospital a orar, así que tengo muy lindos recuerdos. Después la distancia, ya no pudimos verlo, ellos se fueron de corriente, nosotros nos fuimos, volvimos, y bueno, qué bueno encontrarte acá, Gustavo. Gracias. Gracias. Un gusto, una bendición. Estoy muy emocionado. Gloria a Dios, qué bueno. Igualmente, qué lindo, qué lindo. Además estoy haciendo un trabajo sobre el Holocausto. He recibido una invitación de
la comunidad para viajar cuando se abra de nuevo la posibilidad de conocer bueno. allá, y estoy vinculado, digamos, a las temáticas en cierta manera en el aspecto de la docencia, y me interesan muchísimo estos temas. Así que gracias por lo que están haciendo y a todo este emprendimiento que fue presentado, que ya tiene muchos años, había sido de desarrollo, ¿no? Los animo a seguir adelante. Amén. Qué bueno. Qué bueno, gracias. Amén. Muy bien. Quizás, Pastor Agustín, le pedimos a Gustavo si puede dejar su contacto y le mandamos información. Claro. Sí. Bueno, Sí, claro. Si pudieras dejar tu mail, o quizás bueno, tu mail o tu WhatsApp, o los pastores Montenegro nos pueden pasar tus datos también para no interrumpir, no sé si están. Bueno, sí, yo lo pongo para no interrumpir en el chat, si quieren. Perfecto. Sí, acá está, sí, por favor, ahí podés incluir. Y también... Hay preguntas, parece que están viendo preguntas. Acá hay otra pregunta. La esposa del pastor, María, a ver, ¿podría la esposa del pastor Montenegro decir cuáles son los 7 aspectos a revisar en el tiempo de la Pascua hasta la llegada de Pentecostés? Ella habló de misericordia personal, pero no, habló de misericordia, pero ¿qué otros aspectos hay? Bueno, estos son, la verdad es que tendría que pasárselos por escrito para que puedan verlo mejor, porque los nombres son en hebreo y no representan exactamente, si yo les digo, o sea, les puedo decir, pero no van a representar todo el espectro de lo que se trabaja cada semana, ¿no? Uno, como les dije, Gesed, el tema es con las diferentes variantes, digamos, con los diferentes sinónimos que pueden tener cada palabra, ¿no? Porque Gesed se va a traducir como piedad, también es bondad, también está ahí dentro, digamos, por implicancia va a ser misericordia, entonces se trabajan esos aspectos. Después se va a trabajar el área de Geburá, como les dije, Geburá en realidad quiere decir, es como valentía, ¿no? Pero de ahí, de la palabra Geburá, se saca también lo que es el Gibor, que es el héroe de guerra, el guerrero. También se saca la palabra de lo que es límite, limitaciones. Eso, todo eso es dentro de Geburá, que sería la segunda esfera que se trata. Entonces tenemos por un lado la misericordia y por el otro lado tenemos lo que es la limitación o la restricción, como lo van a encontrar. Lo que le pone límite a lo otro. Exactamente, lo que le pone límite a lo otro. Después está Tiferet. Tiferet en realidad quiere decir belleza, pero con Tiferet se va a trabajar todo lo armónico, todo lo que tenga que ver también con la parte psicológica, es, digamos, todo lo que tenga que ver con la psiquis humana, ¿no? Entonces en eso, bueno, cómo estoy en todo lo que es el equilibrio, cómo estoy en mi cuidado del intelecto, de mi mente. Después tenés Netzach, que en realidad Netzach quiere decir eternidad o victoria, pues pueden ser cualquiera de las dos, tienen los dos significados. La palabra Netzach, con J final, si yo digo la Netzach, estoy diciendo para la eternidad. Ahora, de ahí también yo puedo decir Nitzajón, que es victoria. Entonces, en el área de Netzach se va a trabajar todo lo que tenga que ver con el área, digamos, se trabaja mucho lo que es el orgullo, se va a trabajar la parte del orgullo ahí, se va a trabajar también todo lo que tenga que ver nuevamente con el área artística. Por eso digo, esto es todo un mundo, ¿no? Sí. Sí. Y después está Hod. No, Teresa, por favor. Hod quiere decir esplendor, ¿no? Ahí también se trabaja otra área del carácter, se trabaja la relación, cómo estoy con la relación con el que está más abajo mío, ¿no?
porque todo esto va a depende de qué escuela rabínica lo tome, ¿no? Entonces, cada escuela rabínica le va a dar un significado diferente a cada uno de estos atributos, ¿no es cierto? Por eso, por ahí prefiero mandarles algo que yo había hecho, unos pequeños textitos, capaz que se lo envío a María del Carmen, entonces ella les puede poner para que vean todas la amplitud y cosas muy lindas que puede trabajarse. Esto es muy lindo para trabajar en un grupo pequeño, por ejemplo, ¿no? Pero preferiría mandárselo bien hecho esto, ¿sí? Para que ustedes puedan leerlo y verlo, porque así con las palabras hebreas a veces no se entiende muy bien cómo se escribe y cómo se pronuncia. Así que si María del Carmen me lo recuerda, yo en la semana se los envío. Algo que es interesantísimo también ver es toda esta parte de la mística hebrea, ¿no es cierto? Porque tanto el judaísmo como el cristianismo tienen una mística. Perdón. Me despido porque tengo que empezar una clase de hebreo que doy ahora en 10 minutos, así que me estoy despidiendo y un gusto estar con ustedes. Gracias, Fer, muchas gracias por todo lo que has compartido. Gracias, María del Carmen. Entonces les decía que lamentablemente siempre ocurre, ¿no?, que nos vamos a los extremos, ¿sí? Vamos a los extremos. Y así como yo les decía que hay gente que tiene idolatría por Israel, y hay gente que tiene una total indiferencia hacia Israel, y no podemos estar ni uno de esos extremos, tenemos que estar con un poquito de balance. Con la mística hebrea pasa lo mismo, porque con el tema de la Kabbalah, se hace todo el mundo con el tema de la Kabbalah. Entonces vos escuchás gente que se mete a estudiar Kabbalah, no conocen ni la Biblia y se pone a estudiar Kabbalah. Es gracioso, ¿no? Es como si sos argentino, apenas sabes el español y te pones a estudiar chino, no sé, una cosa muy extraña, ¿no? Realmente, ahora, ¿quiere decir esto que la mística hebrea es mala? No. Como todas las cosas están distorsionadas, hay cosas impuras, cosas que se fueron agregando, pero yo le puedo asegurar que entendiendo un poquito la mística hebrea, uno entendería mucho mejor a Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso dice muchas cosas que solamente un místico entiende. Y los creyentes de la antigüedad entendían estas cosas, ¿no? Pero hace unos días estaba escuchando una conferencia a un teólogo y decía, me da miedo hoy día llegar a alguna iglesia y tener que explicar a la gente que existe un Antiguo y un Nuevo Testamento. O sea, por el nivel paupérrimo de educación cristiana que está habiendo hoy en las iglesias, en muchas iglesias. Entonces ya da miedito, digamos, y entonces no hay bases a veces para... Entonces uno escucha a veces a un pastor, como lo escuchamos antes, ¿no?, que te decían, por ejemplo, desde el púlpito, te decían, sí, porque la psicología es del diablo, te decían, ¿no? Y hoy día hay pastores que piensan esto, ¿sí? Que tienen gente con estado psicótico y no te lo van a mandar al médico, porque no, porque es un demonio que hay que liberarlo. Y es triste, pero es nuestra realidad. Y por otro lado, gente hablando, diciendo no, porque la Kabbalah es del diablo, o porque esto. Kabbalah, la palabra Kabbalah significa recepción. Kabbalah significa recepción. Y justamente, si usted mira el Evangelio, es uno de los verbos preferidos de Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si no recibís el reino de Dios como un niño, no entraréis en él. O sea, todo el tiempo Jesús está hablando de la Kabbalah, todo el tiempo. Y si uno lo mira desde esa perspectiva, te vuela la cabeza estudiar de ese lugar. La Kabbalah es algo fundamental. Es más, esto que estamos haciendo es Kabbalah, porque estamos recibiendo unos de otros. Estamos abriéndonos a recibir unos de otros, tener comunión. Solamente un místico judío entiende esto, ¿no? Pablo, el gran apóstol Pablo, le escribe a los romanos y le dice, yo voy a ir a tener comunión con ustedes para edificarnos mutuamente en la fe que tenemos, le dice. Él no dice, yo te podría enseñarles todo a ustedes lo que hay que hacer. No, yo voy a dar y voy a recibir. Entonces, eso es Kabbalah, estar receptivo. Entonces, y tiene que ver con la transmisión, tiene que ver con la tradición, lo que hemos compartido muchas veces con diferentes
pastores, ¿no? El hecho de que el testimonio del pastor Agustín, cuando él cuenta su historia, como él hoy día es anglicano, porque esta necesidad de tener una tradición atrás, esta necesidad de tener a alguien atrás tuyo que te transmitió, como suele transmitir Enrique, que tiene padres espirituales, maestros espirituales que le han transmitido. Vos sentís que tenés una continuidad, vos estás recibiendo. Esto es Kabbalah. Esto es recepción. Entonces, les digo esto porque todos estos temas que tocaba Fernanda recién, un tema fascinante y que nos ayudaría mucho leer un poquito para entender las epístolas de Pablo, que justamente los otros discípulos a veces no entendían. Al no tener la formación de Pablo, ellos mismos quedaban un poco perplejos, y Pedro lo menciona en la epístola, que por ahí le costaba seguir a Pablo, dice, porque Pablo, en la gran sabiduría que ha recibido, dice cosas difíciles de comprender. Y sí, porque Pablo tiene una formación que el resto no tenía, ¿no? Entonces, un ejemplo, él habla del tercer cielo. Cualquier místico judío sabe que en la mística hebrea se habla de 7 cielos, entonces el tercer cielo tiene un lugar específico dentro de esos 7. Y los que entendían sabían de lo que Pablo estaba hablando. Entonces, bueno, es un comentario nomás, pero para que veamos que hay muchísimo más para explorar en estos terrenos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o terminamos. Pastor Marcelo, hay una pregunta que está ligada a la Sí. primera respecto de la miel y de la levadura. Me pedía Freddy, que es el que hizo la pregunta, si él podía abrir el micrófono y compartir un poquito, porque hizo la pregunta, seguramente. Freddy, adelante. Sí, claro. Sí, buenas noches. Primero, agradecerle a Gustavo Reinoldi por la explicación que dio. Y bueno, yo como la escribí primero, me quedo en lo frío, que es una pregunta escrita, que en realidad yo la hago porque cuando usted comenta que, digamos, en la Pascua es la fiesta del pan sin levadura y que, digamos, no se podían hacer sacrificios ni con levadura ni con miel, a mí me hacía un poquito de ruido en mi interior, porque la tierra prometida era la tierra donde fluía la leche y la miel. Y uno buscando en internet, así mirando un poquito, sabe que el Rosh Hashanah, para los judíos, uno de los postres preferidos son manzanas sumergidas en miel. Entonces me hacía un poquito de ruido. ¿Por qué la miel no? Digamos, no era que quería buscar una pregunta demasiado rara, digamos, ni fuera de contexto. Quería aclarar eso, que me hacía un poquito de ruido, ya que la miel era algo que en varios lugares de la palabra figuraba como algo bueno. Sí, excelente. Yo realmente no lo sé, yo voy a estudiar un poco más. Me gustó la respuesta que dio Gustavo y voy a investigar más porque es una buena pregunta. Lo único que puedo decirles es que los signos, en la Biblia los signos a veces son ambivalentes, ¿no? O sea, un elemento en un contexto puede tener un significado negativo y en otro contexto puede tener un significado positivo, mismo signo, ¿sí? Y esto es algo que los autores lo hacían con total libertad, porque el contexto es lo que nos da la perspectiva. Imagínense que Jesús dice en Juan, dice justamente el Evangelio de Juan, dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, él se identifica con la serpiente. Si nosotros pensamos esto, ¿no? Para nosotros la serpiente es símbolo del mal. Y en todas las culturas antiguas, tanto imagínense, Moisés se enfrenta a las serpientes ahí en Egipto, a las serpientes de los magos. Todo esto está, pero sin embargo Jesús se identifica con la serpiente, ¿no? Entonces esto es bastante común. La Biblia también asocia a la Torá con la miel. Dice que la palabra del Señor es como la miel que destila del panal, los mandamientos del Señor son como la miel, la tierra que fluye leche y miel, como decía Alfredo hoy. Entonces, es muy profunda tu pregunta, es muy profundo tu comentario, porque tiene que haber algo que tal vez tenemos que investigar y me genera a mí, también me hace ruido esa pregunta,
Porque es muy interesante la pregunta. ¿Qué habría en la miel? ¿Qué sería qué aspecto representaría para que no sea acepto en un sacrificio, ¿no es cierto? Es fascinante porque vos fíjate que dice, la Torá es comparada, dice, como el oro dice como el oro y como la miel, los dos elementos de altísimo conservación. El metal tal vez que más se conserva, y vos viste que en las pirámides encontraron la miel de 2000 años, la miel 3000 años, y la miel sigue intacta ahí, conserva todo. Es increíble la capacidad de conservación que tiene, y creo que la palabra de Dios tiene eso, ¿no? La permanencia, la palabra de Dios. Pero es muy, muy interesante lo que planteas. Y eso es lo lindo, ¿no? De esto, de preguntarnos cosas nuevas, porque así seguimos aprendiendo. Así que gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, pastor. Creo que Gustavo Reinoldi quería decir algo. No, me saqué el micrófono porque adhiero a lo que dijo Marcelo recién, que un mismo hecho o una misma cosa puede tener varios significados, ¿no? Por ejemplo, el agua puede ser agua de vida, pero el agua del diluvio es un agua de juicio. El vino también tiene varios significados según el contexto, como lo explicó también él, creo que es innecesario añadir, y evidentemente es un tema que da para mayor investigación. Gracias. Gracias a vos, Gustavo, gracias. Voy a ver si hay más preguntas en el chat. No hay más preguntas, parece. Ahí Enrique pidió para agregar algo. Bueno. Somos todo oídos, Enrique. Tenés tu micrófono cerrado, Enrique. ¿Ahora? Ahí. Sí. Bueno. Todo lo que Dios crea es bueno, lo dicen los 7 días. Y Dios vio que bueno es. Bueno significa no una bondad emocional superficial, sino apto para cumplir su función. Entonces lo que no es bueno es malo, pero no es el mal, es malo. Es decir, el conocimiento de lo bueno y lo malo, no el conocimiento del mal, porque el mal no fue creado el bien, lo bueno. Entonces, lo que realmente es malo es lo que vos decías, Marcelo, que es la absolutización de algo que es bueno, hacerlo absoluto. Eso es el pecado, eso es cualquier cosa que es mala, es tomar un bien y darlo como absoluto cuando es relativo. Hay un filósofo, Kierkegaard, dice que uno de los problemas del hombre es que ha absolutizado lo relativo y ha relativizado lo absoluto. Y yo creo que tenía muchísima razón, ¿no es cierto? Quería agregar algo sobre Abraham que me parece muy interesante, porque yo soy muy fanático de Abraham, porque es el padre de la fe. Pero es crucial la escena de la atadura de Isaac. Comulgamos en no hablar con Marcelo, de no hablar del sacrificio, sino de la atadura, porque no fue sacrificado. Los padres dicen, no me acuerdo exactamente en este momento aquí, que me parece para mí muy importante sobre ese texto, que Dios necesitaba un hombre que acepte matar a su hijo para darse cuenta si el hombre en general era capaz de entender lo que él iba a hacer con su hijo, que le iba a sacrificar. Entonces, lo que nosotros le debemos a Abraham es la venida del Mesías. Porque con Abraham Dios se dio cuenta
que la humanidad lo iba a poder aceptar, a pesar de que todavía no se lo aceptó demasiado. ¿Cierto? O sea que eso me parece realmente muy, muy fuerte, ¿no? Por la figura de Abraham. Como él fue capaz de matar a su hijo, Dios le dijo, no, no lo mates. Yo voy a dejar que maten el mío. Pero ustedes me van a entender por Abraham. Y agrego otra cosita muy, muy pequeña, que es sobre las mayorías y las minorías, sobre si hay mucha gente o poca gente. Martin Buber decía, las cosas no se realizan en la superficialidad del éxito, sino en la profundidad del fracaso. Que es exactamente, es decir, Jesús fracasó, pero su fracaso es tan profundo que nadie se lo va a olvidar. Eso lo digo yo, no lo dijo Martin Buber. Pero me parece eso muy sabio, porque nosotros somos muy superficiales y creemos que porque en nuestras parroquias hay mucha gente, estamos exitosos. No, lo que hay que ver no es el número, sino el corazón, ¿no? Y otra pequeña cosita que me interesa mucho, los 7, yo hice la pregunta también sobre los 7 aspectos que nos van a mandar, que me parece muy interesante, porque quiero ver cómo se conjuga con la antropología cristiana de los monjes del desierto, porque eso va a dar algo seguramente sumamente interesante. Que es el trabajo del alma, ¿no? Es decir, el trabajo de conversión. Una cosa que indica la comunión en la que estamos. Vos empezaste hablando de San Juan Bautista. Ese texto que vos hablaste fue la homilía que yo di ayer en la liturgia, que me tocaba exactamente ese texto. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, yo creo que podemos ir terminando. La verdad que lo bueno, cada 15 días más. Así que en este diálogo tan rico que se ha producido y que se está produciendo en estas conferencias, que por otro lado son grabadas en YouTube. Hoy justamente el pastor Soriano me dijo que tenía muchas ganas de escuchar, pero tenía una reunión, pero la va a escuchar por YouTube. Así que me dijo, estoy muy interesado y bueno, así que hay gente que, claro, justo a esta hora no puede estar, pero van a escuchar estas cosas por YouTube. Así que en ese sentido la tecnología nos está ayudando mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar entonces. En 15 días vamos a continuar estas charlas y invito a todos los que han escuchado que en 15 días se anoten para continuar estos diálogos tan ricos, de tanta profundidad y que nos ayudan a, como decía Marcelo, a entender cosas que hemos leído en la Biblia, pero que no hemos entendido el contexto muchas veces, ¿no? Entonces, no nos vamos a hacer judíos, pero cuánto hay de la cultura hebrea. Y también tenemos a Enrique que nos enriquece con todos los monjes del desierto del antiguo cristianismo, ¿no? Yo desde la tradición anglicana, histórica, y bueno, cada uno hace un aporte porque Dios es muy grande. Es decir, que no hay cura ni denominación que lo pueda abarcar, ni todas las denominaciones juntas pueden llegar a entender la mente de Dios, ¿no? Cada uno va a aportar un pedacito de revelación, de luz, con respecto a un Dios que es infinito, nosotros seres finitos, bueno, pero creo que este crecimiento nos gusta mucho, y bueno, los invitamos entonces dentro de 15 días a reencontrarnos, ¿les parece bien?